Dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El primer versículo lo enfoca el apóstol, comienza el apóstol diciéndonos que valoremos el favor de Dios, que valoremos la gracia de Dios, que no tomemos en vano, que no tomemos en poco todo lo que hemos recibido de Dios, que no nos quejemos por lo que hemos recibido de Dios, porque es por su gracia que lo hemos recibido. Cada cosa que Dios nos da, cada bendición, todo lo que tenemos es por gracia de Dios. El esposo, el padre, el hijo, el carro, la ropa, la salud, el cuerpo, todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y dice el apóstol: les ruego que no tomen en vano, que no reciban en vano, que no tomen en poco la gracia de Dios. En otras palabras, que no se conviertan en personas malagradecidas. Porque toda persona que toma en poco, que toma en vano la gracia de Dios, termina convirtiéndose en una persona malagradecida. Que nunca es suficiente lo que tiene, que nunca está satisfecha con lo que Dios le da, que siempre está quejándose, que siempre está envidiando al hermano, al prójimo, al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, porque él gana más, porque a él le dan más, porque él tiene esto, porque él tiene el otro y yo no. Entonces, cuando una persona es malagradecida, siempre vivirá insatisfecha, siempre vivirá con envidias, siempre estará siempre con ese deseo de tener lo que los demás tienen y no buscando una satisfacción a valorar lo que Dios le ha dado a él o a ella. Entonces, por eso el apóstol comienza diciendo: les pido, les ruego como colaborador que soy en la obra de Dios, dice que no reciban en vano la gracia de Dios. Primeramente habla de la gracia. Segundo punto que toca, dice el versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dice, lo primero es entender de valorar la gracia, de no tomarla en poco. Lo segundo habla del tiempo de la gracia. Debemos de entender que la gracia de Dios no es algo que simplemente dure para siempre. No es algo que se manifieste tampoco en nuestras vidas siempre como para tomarlo en poco y decir, pues eso siempre va a estar ahí. No siempre va a estar ahí. Uno tiene que aprender a valorar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios tiene un tiempo especial para obrar en nuestras vidas, para bendecirnos, para beneficiarnos. Y si uno aprende a conocer el tiempo, por eso Cristo Jesús les decía al pueblo de Israel: ¿cómo es que ustedes pueden conocer los tiempos? Dicen, vienen las nubes de tal lado y el viento sopla de tal lado, seguro que va a llover. Viene esto de tal manera y comienzan a conocer los tiempos y dicen, va a llover, y llueve. Y así es, en el tiempo antiguo se guiaban a través de mirar las nubes, cómo venían, de mirar tantas cosas que Dios les enseñaba a los hombres por la misma naturaleza. En este tiempo la ciencia ha aumentado y ya tiene una tecnología más alta para poder mirar por satélite ciertas cosas, y aún detectan, ¿verdad?, que va a llover, que va a ser frío, que va a ser calor, y la mayoría de las veces están bastante acertados a aquel pronóstico que dan. Pues dice el Señor, ¿cómo es posible que esta generación sabe detectar los tiempos, pero no han conocido el tiempo de la visitación? El tiempo cuando la gracia de Dios encarnada en persona vino a visitar esta tierra, vino a visitar a la humanidad, vino a bendecir al hombre de una manera grande y maravillosa. ¿Cómo es que el hombre no puede conocer el tiempo de la gracia, del favor de Dios, de la misericordia de Dios? Aleluya. Hay personas a las que se les pasa el tiempo de la gracia de Dios, y vamos a estar mirando eso en esta noche. ¿Cómo es que la gracia de Dios no la podemos despreciar, no la podemos desaprovechar? ¿Por qué? Porque se puede pasar el tiempo de la gracia, el tiempo de la bendición, el tiempo del propósito de Dios para nuestra vida, y quedarnos lamentándonos solamente. Pude haber recibido, pude haber tenido, pude haber adquirido la bendición y la dejé pasar de mis manos, la dejé pasar de mi vida. Pero lo primero que
comienza diciendo es lo siguiente: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios, cuando dice en este pasaje, lo primero que está diciendo del tiempo, dice, porque he aquí en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Lo primero que está diciendo es, Dios no llegó ni tarde ni temprano a nuestras vidas. No llega ni tarde ni temprano. Dios llega a nuestra vida, llegó a nuestra vida en el momento preciso, cuando más lo necesitábamos, cuando Él tenía que llegar. Él no llega tarde a un lugar, Él no llega temprano a un lugar. Él tiene un tiempo preciso, un tiempo específico, donde Él ha de tratar con el hombre. Muchas veces uno dice, ¿por qué no llegaría Dios antes a mi vida de cuando llegó? Porque si haya llegado, lo hubiera rechazado posiblemente. No hubieras tenido tu corazón preparado. Dios sabe el tiempo cuando iba a estar tu corazón preparado, dispuesto para llegar su gracia, y tú abrir tu corazón y decir, sí, Señor, yo quiero de eso, yo necesito, Señor. Quizás a través de problemas, a través de luchas, pero Él llegó en tiempo aceptable, en tiempo específico, en un tiempo especial. No llegó ni tarde ni temprano, supo cómo llegar, supo cuándo llegar, supo de qué manera llegar. El Dios al que le servimos es un Dios perfecto. Él sabe cómo llegar a la vida del hombre. Él sabe que si se hubiera metido por este lado, no hubiera habido respuesta. Por este lado tampoco, por ella tampoco. Pero supo cómo llegar. A unos fue a través de un problema, de una enfermedad, de una necesidad matrimonial, de tantas cosas. Algunos no tuvo que esperar a que hubiera un problema de esa manera. Simplemente llegó tocando la puerta de su corazón, porque Él conoce el tiempo. Y en el tiempo perfecto llegó a nuestra vida. Gracias a Dios por esa misericordia, por esa gracia. Gracias a Dios porque en el tiempo perfecto que Él me tenía en sus planes, llegó a mi vida. Gracias a Dios porque Él supo a qué momento y de qué forma tocar lo más íntimo de mi corazón y de tu corazón, y por eso estamos aquí en este día. No fue casualidad, no fue coincidencia. El hecho que tú estás aquí fue un plan de Dios, un propósito de Dios, una obra de Dios. Él tenía un plan diseñado y llegó en su estrategia, en su plan perfecto en el tiempo que Él quería llegar. ¿Sí me explico, hermanos? Dios quiere que entendamos que la salvación que llegó a tu vida, mi vida, no fue casualidad. De todas maneras hubiera llegado. Tarde o temprano hubiera conocido. No, mi hermano, no hubiera sido de esa manera. ¿Sí me explico? Es en el tiempo de Dios. Dios prepara todo el panorama. En ocasiones, ciertamente, como te digo, permite que pasemos por dificultades, porque solo así quebranta nuestro corazón para darnos cuenta que nosotros no somos absolutos, que no somos autosuficientes, que no lo podemos todo, que somos hombres débiles, mujeres débiles, limitados. Pero hay veces que como hombres nos jactamos y andamos en el mundo y creemos que todo lo podemos y que por nosotros podemos salir adelante. Y Dios permite que nos topemos con adversidades que nos derriban, que nos hacen sentir que estamos acabados, que ya no podemos seguir adelante. Y ahí es cuando el hombre clama a Dios y Dios dice, ese era el tiempo que tenía preparado para ti. Ibas a estar en esa condición para poder entender y reconocer y recibir mi gracia. Gracias sean a Dios por esa misericordia, por esa bendición. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Muchas veces hay personas en las cuales la gracia de Dios se manifestó de una manera distinta, de una manera diferente. Hay personas, repito, que vinieron con necesidades. Otras personas que simplemente parece que dicen, bueno, pues yo parece que fue casualidad. Iba pasando por la calle, oí ruido y me metí a ver qué estaba pasando. Y de repente ahí me tocó el Señor y sentí algo especial. Y piensan que quizás es tan fácil como eso. ¿Cuánta gente no va pasando por la calle y no entra? ¿Y cuánta gente entra y no siente nada? ¿Sí me explico? Quiere decir que lo que Dios hace, lo que Dios hizo en tu vida. El día que Dios tocó mi vida, era la tercera vez que yo entraba a una iglesia cristiana.
Era la tercera vez que escuchaba la palabra. Y esa tercera vez yo no llegué con necesidad de una enfermedad o de un problema. Yo sentía que lo tenía todo aparentemente, pero con un vacío en mi corazón. Y estando con ese vacío, esa tercera vez, yo recuerdo que pasé al frente, le abrí mi corazón a Dios, comencé a hablarle, y ese día el Señor tocó mi vida, me hizo hablar en lenguas, me bautizó con su Espíritu Santo, cambió mi vida en una noche, me transformó completamente en una noche con una experiencia maravillosa que me dio. Yo no sabía lo que había pasado, yo no sabía que había lenguas, yo no sabía lo que había sentido, pero sentí algo maravilloso que no podía explicar, algo que me dio hambre y deseos de seguir una vez y otra vez, y que al momento perdí el deseo de hacer lo que yo hacía, de ser quien yo era, y me convertí en alguien diferente, porque el poder de Dios llegó a mi vida, tocó mi corazón. Dios tiene un propósito especial, tuvo un propósito especial en su tiempo y a su manera. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces puedo simplemente decir, bueno, pues no puedo descuidar la gracia y no valorarla y despreciarla, y que acabo, si quiero volver a sentir lo mismo, ya sé lo que voy a hacer, voy a venir a la iglesia y de vuelta voy a hacer lo mismo. No, si uno quiere imitar lo que sucedió la primera vez, una segunda vez, en veces ya no funciona. La primera vez yo llegué a la iglesia y levanté mis manos y sentí algo tan maravilloso. Me sentaba en la silla y sentía un calor, un fuego, algo especial. Pero cuando uno va descuidando la gracia de Dios, eso lo sentiste porque era el tiempo de Dios para tu vida. Era el tiempo que Dios tenía preparado, destinado para darte a probar, a saborear, a gustar de su benignidad, para que valoraras, para que gozaras y para que de esa manera te enamoraras de la presencia de Dios y comenzaras a buscar por ti mismo. Comenzaras a buscar. ¿Sí me explico? Pero no podemos pensar que podemos simplemente repetir la misma cosa. Ya sé el secreto. Para volver a sentir lo mismo, voy a hacer lo mismo que hice aquella primera vez. Ya no funciona muchas veces. ¿Por qué? Porque ya no es el plan de Dios ni el tiempo de Dios en el cual te dio a probar eso con ese propósito de tocar tu vida, de despertarte a una vida nueva. Ya conoces ahora la gracia, ya conoces su presencia. Ahora dice, búscame cada día. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, Dios sigue hablando, Dios sigue tratando contigo. Cada día es un trato nuevo, cada día es un trato diferente, cada día es una experiencia nueva. Él quiere tratar con nosotros de una manera especial. ¿Sí me explico, hermanos? La obra que Dios hizo en nosotros no fue una casualidad. Nomás es sencillo como pasar y decir yo quiero aceptar a Cristo como lo hice la primera vez. Trata de hacerlo la segunda vez, después de que recibiste la gracia, la menospreciaste y no la valoras, y en veces ya no sientes lo mismo. ¿Sí me explico? Porque no consiste simplemente en un mecanismo, sino en un trato de Dios, una cita que tenías con Dios. Cuando dice el Señor, dice, les ruego que no tomen en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Está diciendo, yo hice una cita contigo, hice una cita a través de tal problema, de tal necesidad, en tal lugar, tal día. Cuando me conociste, ya estabas con una cita, tú no lo sabías. Tú creíste que era casualidad, creíste que era coincidencia, creíste que era tu buen corazón sintiendo hacer aquello. Pero no era ni tu buen corazón, no era ni tu buen deseo, no era ni nada de lo que tú te imaginas. Era Dios con una cita. Te había citado en tal lugar, con tal necesidad, con tal propósito, para revelar su gracia en tu vida, para enseñarte en tiempo aceptable que Él tiene un plan para tu vida, que Él tiene un propósito para tu vida, que Él tiene el deseo grande de bendecirte. Aleluya. Vamos a la palabra. Isaías capítulo 49. ¿De dónde saca el apóstol Pablo la escritura que está citando? ¿De dónde saca? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Pablo habla de un tiempo que le agradó a Dios,
Un tiempo que le plació a Dios manifestar su gracia en tu vida. Un tiempo específico donde a Dios le agradó bendecirte de una manera especial. Un tiempo en el cual a Dios le plujo abrir tu entendimiento para que comprendieras las Escrituras. Oh, yo las comprendí porque yo soy muy sabio. No sé cómo aquellos no la pueden entender. No, mi hermano. Si los sabios de este mundo no entienden, no comprenden, los intelectuales, los universitarios, los abogados y los príncipes de este mundo, como dice el apóstol Pablo, no entienden algo tan sencillo. Tú dices, pues es que son muy tontos. No, son inteligentes humanamente hablando. Pero ¿por qué entendiste tú? Porque Dios le plació abrirte el entendimiento, porque a Dios le plació mostrarte tu misericordia, porque a Dios le plació abrirte el corazón para que le conocieras. No fue el impulso tuyo, fue el impulso de Dios, el tiempo de Dios, el plan de Dios, el deseo de Dios, fue la acción de Dios hacia tu vida. ¿Sí me explico? Y muchas veces el hombre no entiende eso y piensa como que, fue mi buen corazón que yo dije voy a buscar de Dios. No, no fuiste tú. Es que yo fui el que tomé la decisión. No, fue Dios el que obró en tu vida. Por eso tomaste la decisión, por eso tuviste el deseo, por eso sentiste algo bonito de dar aquel paso, por eso hiciste lo que hiciste, por la gracia de Dios, porque era el tiempo de Dios, era el favor de Dios. Hay gente que la visita la gracia de Dios, que hay un tiempo donde Dios la visita y esa persona llega a la iglesia y dice, siento algo tan bonito, siento algo tan lindo desde que entro, escucho y se me ruedan mis lágrimas y siento algo tan precioso, pero ahorita yo no, estoy muy joven. Quiero vivir la vida un poco, ya cuando esté viejo. Nadie te garantiza que la gracia de Dios va a estar accesible en el tiempo que a ti se te antoje. La gracia de Dios está en el tiempo de Dios, en el tiempo del plan de Dios, en el tiempo que a Dios le place, en el tiempo que a Dios le agrada, en día de salvación, en tiempo aceptable, en tiempo agradable a Dios. Fue que Dios hizo aquello, no en tiempo agradable a tus ojos. Hay gente que dice, yo no tengo problema, yo creo en Dios, pero yo quiero vivir la vida a mi manera. Y no hay problema, cuando yo me esté muriendo me arrepiento y me voy al cielo. Qué fácil si así fuera. Primeramente, muchas veces no vas a tener tiempo de arrepentirte. Y segundamente, nadie se puede arrepentir si la gracia de Dios no le visita. Si la gracia de Dios no está ahí visitándote. Entonces, ¿qué pasa cuando la gracia de Dios llega a una persona, viene a la iglesia y siente algo lindo y siente algo bonito y rechaza la gracia de Dios? Ay, después, cuando ya esté más viejo, entonces voy a comprometerme. Ay, después cuando disfrute un poco ya mi vida. Ay, después lo voy a hacer, o cuando esté a punto de morir me lo voy a hacer. Nadie te garantiza que el favor de Dios va a estar ahí a tu lado, que la gracia de Dios va a estar invitándote a sentir ese deseo profundo. Hay gente que se está muriendo y uno le dice arrepiéntete. Pues no puedo, ¿qué hago? Siento mi corazón duro, no puedo. Y las pocas lágrimas que me salen no son de arrepentimiento, son de remordimiento, son de tristeza, son de amargura, son de dolor, porque mi corazón no siente nada, lo siento duro como una piedra. El corazón del hombre no se puede quebrantar solo el poder de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios es lo único que quebranta el corazón del hombre, es lo único que transforma el corazón del hombre, es lo único que hace sensible el corazón del hombre, es lo único que te hace sentir algo maravilloso que corre desde tu cabeza hasta tus pies y dices aleluya, qué hermoso es esto. Eso no es obra de hombres, eso es obra de Dios, eso es el poder de Dios actuando, obrando en favor de la vida del hombre, aleluya. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Entonces, cuando la Biblia habla del tiempo aceptable, no está hablando del tiempo del antojo del hombre, sino del tiempo del deseo de Dios. El antojo de Dios, no el antojo del hombre.
Entonces, si el hombre quiere moverse en su propio antojo de cuando yo quiera, cuando a mí me plazca, cuando yo tenga tiempo, cuando a mí me parezca bien, ese día yo voy a dar el paso, ese día voy a servir al Señor, ese día voy a caminar con Dios, ese día me voy a arrepentir, ese día voy a abrir mi corazón para que el Señor haga todo lo que Él quiere hacer. Ese día puede ser demasiado tarde. Ese día puede ser demasiado tarde. Una vez más, no es el tiempo del hombre, no es el antojo del hombre. Veamos qué dice la palabra. Isaías capítulo 49, versículo 8 en adelante. ¿Lo tenemos? El tiempo de Dios. Veamos qué dice. Dice la palabra: así dijo el Señor, en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Primero habla de Cristo, es en el primero que se cumple esta escritura, y después en nosotros, porque aquí este pasaje lo está dirigiendo a Cristo, pero Pablo lo está dirigiendo a la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, primero se cumple en Cristo y enseguida en todo el que viene a creer en Cristo. Versículo 9: para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos. Aquí está profetizando sobre nosotros. Estos vendrán de lejos, no solamente el pueblo de Israel, sino estos vendrán de lejos. Y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim, es decir, de todas partes. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó el Señor, y el Señor se olvidó de mí. Y pregunta el Señor: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Bendito el nombre del Señor. Qué precioso el plan de Dios. A esto se refería el apóstol Pablo cuando citaba esta escritura, porque dice: en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades. Ese es el plan de Dios para tu vida, mi hermano. Es el plan de Dios para tu vida. Dice: para que abras las puertas, dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostrados. En los caminos serán apacentados, y todas las alturas tendrán sus pastos. ¡Qué hermoso! Dice: porque en tiempo aceptable te he oído. Una vez más, un tiempo de Dios, un tiempo en el plan de Dios. El hombre no puede jugar con el tiempo de Dios, no debe de jugar, porque no podrá hacerlo. Si me explico, se engañará a sí mismo. No es en el tiempo del hombre que se hacen las obras. Hay gente que dice: ¿por qué a mí el Señor no me alcanzó cuando era un jovencito? Y hay jóvenes que dicen: ¿por qué a mí no me alcanzó el Señor cuando era un anciano? Y me dejó disfrutar en el mundo primero. Si me explico, hay unos que piensan de una manera, otros de otra. Pero si Dios llegó a tu vida ya en tu avanzada edad, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Si me explico, Él sabe, yo no sé, tú no sabes, pero Dios sí sabe. Él tenía un plan, y ese fue el mejor tiempo para llegar a tu vida. Ese fue el tiempo preciso, el tiempo adecuado, el tiempo especial. Ese fue el tiempo de Dios para tu vida. Un tiempo maravilloso.
Dios llegó a muchos de nosotros a una edad quizás más temprana. Gloria a su nombre. Era el plan de Dios. Yo le doy gracias al Señor porque llegó a mi vida en la juventud todavía. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me dio de conocerlo y que me da cada día de poder caminar con Él, de sentir su presencia, de alabarle, de glorificarle. Le doy gracias, pero sé que si Él me alcanzó en mi juventud fue con un propósito. Fue con un propósito. No fue casualidad, no fue coincidencia. Desde el primer día que el Señor alcanzó mi vida, yo no sabía que tenía Dios para mi vida, pero yo supe una cosa: Dios no es Dios de casualidades. Dios no es Dios de coincidencias. Dios tiene planes preciosos y precisos para cada una de nuestra vida. ¿Y cómo le hago para saber lo que Dios tiene para mí? Hermano, usted sabía lo que Dios tiene para usted. Ni me imaginaba, ni me pasaba por la mente, ni lo soñé, ni siquiera se lo pedí a Dios. Pero ¿qué hice entonces? Simplemente decirle: Señor, heme aquí, lléname de tu presencia, quiero llenarme de ti, quiero ponerme en tus manos. Y Dios es el que mueve los pasos del hombre en su perfecto plan, en su perfecta voluntad. Dios es el que endereza el camino torcido del hombre. Dios es el que lo conduce y lo dirige en manantiales, en aguas deliciosas, en pastos verdes. Dios es el que sabe lo que hace. Dios es el que sabe lo que hace. Uno no sabe, pero Dios sí sabe. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, entendamos esto: así ha dicho el Señor, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé. Yo te ayudé para que fueras salvo, es lo que está diciendo. Yo te oí y te socorrí cuando más lo necesitabas y cuando era tu momento y tu punto, cuando ibas a recibir mi gracia, mi bendición, mi palabra. Llegué precisamente a tiempo. La Biblia habla de Marta, María y Lázaro. Cuando Lázaro estaba enfermo, María y Marta mandaron un mensajero al Señor diciéndole: tu amigo Lázaro, a quien tanto amas, está enfermo, ven y sánalo, por favor. Y el Señor les dijo: ve y dile a Marta y a María que no se preocupen, que la enfermedad no es para mal, sino para gloria de Dios. Y dice que el mensajero regresó. Marta y María pensaban: mi hermano se va a sanar, va a mejorar. Yo creo que eso es lo que pensaban, pero su hermano no mejoró. Su hermano empeoró y murió. Y ya tenía 4 días sepultado. Y dice la palabra que a los 4 días del sepultado llega el Señor. Lo primero que le dice Marta cuando llegó es: Señor, si tú hubieras llegado a tiempo, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Como quien dice: te falló el tiempo, Señor, te falló el tiempo. A Dios no le falla el tiempo. Después sale María por allá y viene también: Señor, si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras llegado más pronto, si hubieras llegado antes. No, Marta, no, María. Yo no llego ni tarde ni temprano. Yo tengo un plan precioso, un plan preciso para glorificarme, para obrar en tu vida de una manera especial. Y si permití que pasara esto, no es porque me equivoqué, no es porque llegué demasiado tarde, es porque tengo un propósito con todo lo que el hombre pasa. Es porque tengo un propósito especial y específico. El tiempo de Dios es importante conocerlo. El tiempo de la gracia de Dios es importante no dejarlo pasar como algo sin importancia. ¿Sí me explico, hermanos? Vamos a la palabra y vamos a entender algunas cosas hermosas. Vamos a la palabra y vamos a mirar qué dice la Escritura. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Gloria a Dios. Veamos qué dice la palabra del Señor. Vamos a entender ese tiempo tan valioso y tan lindo. No tomen en vano, dice Pablo, la gracia de Dios, porque la gracia tiene un tiempo. Porque en tiempo aceptable, en un tiempo que Dios tenía planeado, en un tiempo que es el tiempo que Dios obra en nuestras vidas, es en el que Dios se glorifica. Veamos qué dice la palabra. Dice la Escritura, Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra, ¿lo tenemos? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Comienza este pasaje diciendo: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice, tenemos que conocer el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de Dios, el tiempo de la gracia de Dios, el tiempo de la obra de Dios en nuestras vidas, del trato de Dios para con nosotros. Dice, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Pero comienza diciendo, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. Es hora de despertar y de levantarnos del sueño. ¿Cómo se conoce el tiempo? El tiempo de Dios, el tiempo de la gracia. Vamos a estar identificándolo a través de lo que es la paciencia de Dios actuando en favor del hombre. La paciencia de Dios actúa en favor del hombre. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué no viene? Desde que nuestros padres decían, desde que mi abuelo decía, desde que decían que ya se iba a acabar el mundo y que Cristo ya venía y nada que viene. Dice el Señor a través de Pedro en su segunda carta: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Qué quiere decir paciente? Está diciendo, Dios en su paciencia está abarcando un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, queriendo obrar en la vida del hombre, no queriendo la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. Dice, si Cristo no ha venido, no es porque Dios no cumpla sus promesas. Si Cristo no ha venido, es porque Dios es paciente. Su gracia todavía se extiende hacia nuestra vida, hacia la vida del hombre, queriendo que se arrepienta el hombre, para que no se pierda, para que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aleluya. Dios es paciente. El tiempo de Dios se manifiesta en paciencia, se manifiesta en benignidad, en longanimidad y en lo que es el favor de Dios actuando hacia nuestra vida. Vamos a ir mirando estos ejemplos con escrituras más directamente. Es paciente, se manifiesta a través de la paciencia de Dios, de la benignidad y de la longanimidad de Dios. Veamos qué dice la palabra. Vamos precisamente donde le estoy citando la escritura. Vamos a la palabra y vamos ahí a 2 de Pedro capítulo 3, solamente para que veamos escrituralmente, bíblicamente, qué dice la palabra y cómo se va manifestando el tiempo de Dios, el tiempo de la gracia de Dios, el tiempo del favor de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra? Versículo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tenemos? Oiga esto. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? En otras palabras, ¿dónde está la promesa de que Cristo viene? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Dice, nada cambia, nada que viene. Los padres, mis abuelos, tatarabuelos murieron y nada que viene. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Quiere decir que la paciencia de Dios tiene un límite. El tiempo de Dios tiene un límite. Dios le habló a la generación de Noé a través de Noé. Miren, arrepiéntanse, miren que viene diluvio, viene juicio, viene esto, viene el otro. ¿Escucharon? No. ¿Se arrepintieron? No. ¿Valoraron el tiempo de la gracia de Dios? No. ¿Valoraron el tiempo de la visitación de Dios?
El tiempo del favor de Dios, cuando Dios los invitaba a escapar del juicio, no lo valoraron. No fue un día, no fue un año, fueron muchos años predicando Noé, hablándoles, dándoles testimonio, construyendo el arca. Pero nadie creyó, nadie aprovechó, nadie se percibió del tiempo. Y dice que en este tiempo estamos igual que en los días de Noé, que se predicará la palabra y el hombre no se apercibirá, que se predicará el mensaje y se dirá, preparémonos, y lo tomaremos como que, sí, otra vez con lo mismo. Sí, desde que lo dicen, sí, ya me sé ese cuento, sí, siempre han estado hablando de lo mismo. Pero en el momento menos pensado, en un abrir y cerrar de ojos, el Rey de los cielos va a aparecer en los cielos para levantar a su iglesia. En el momento que menos pensemos, como en los días de Noé, será de la misma manera, aleluya. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo, una será tomada y otra será dejada. Dos estarán en la cama, uno será tomado y otro será dejado. Demasiado tarde, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Entonces, aquí nos dice el Señor, bueno, una vez más el versículo 5 decía, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, el tiempo de Dios es precioso y es especial, está en sus manos de Él. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. Quiere decir que, dice, si el Señor no ha venido es porque no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Hay veces que nosotros miramos que hay maldad y que allá mataron a uno y que allá hicieron esto y que aquí me robaron, tantas cosas. Y hay veces que uno cuando mira la maldad y peor si se la están haciendo a uno quisiera, Señor, hazle juicio, Señor, consúmelo, Señor, haz algo con esta persona, mira qué mal me está haciendo. Pero Dios dice, sí, hijo, yo sé que te duele lo que te hizo, pero yo pienso más allá, yo pienso en su alma. Y estoy siendo paciente, queriendo darle una oportunidad para que se arrepienta. Estoy siendo paciente. La paciencia de Dios entra en el tiempo de Dios. Cuando se agota la paciencia de Dios, se acaba el tiempo de Dios. Cuando se agota la paciencia de Dios, se acaba el tiempo de Dios. Entonces la paciencia de Dios se agota tarde o temprano. Hablando como mundo completamente, es decir, como toda la población que hay sobre la tierra, llegará un día cuando se agotará la paciencia de Dios y caerá el juicio de Dios sobre esta tierra. Pero no solamente hablando globalmente, como tierra, como mundo entero que somos, sino también hablando individualmente. Porque Dios tiene un trato tanto globalmente, cuando caerá el juicio, porque ahorita no ha caído porque Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Pero llegará el momento cuando se terminará la paciencia de Dios y caerá el juicio globalmente, como dice la palabra. Vendrá como un ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos, cuando menos nos imaginemos. Como cuando llegue el ladrón, no se imaginaba uno que iba a llegar el ladrón. Sale de la casa, llega y la casa vacía. No se imaginaba que iba a llegar el ladrón. Pues así será, así llegará el Señor. Entonces, ese es un trato general, pero también hay un trato individual, donde Dios le da un tiempo a cada persona individual. A lo mejor el mundo no se acaba y todavía dura otros 20, 30, 50 años, pero a lo mejor a ti se te acaba tu tiempo. El tiempo de la gracia de Dios, el tiempo que Dios te está dando para que te arrepientas. Y si no te arrepientes en el tiempo que Dios te da, a lo mejor llega un accidente y pereces.
A lo mejor tu corazón se hace indiferente y te endureces y te pierdes en la maldad y ya nunca vuelves en sí y ya jamás tienes sensibilidad para querer buscar de Dios o acercarte a Dios. Te tornas en contra de todo lo que es Dios. Hay personas allá en la calle que ustedes se las encuentran, les habla de Dios y le dicen: yo era esto, yo era lo otro, yo salí de una iglesia y eran pastores y eran esto y eran un montón de cosas, y ahora rechazan y hasta con odio las cosas de Dios. Y cuando les habla de Dios, si me explico, se les acabó su tiempo. El conocimiento lo tienen, pero son indiferentes, rechazan la gracia. Dios tiene un tiempo para tratar con cada persona. Aprende a aprovechar el tiempo, a gozar el tiempo de Dios, a abrirle tu corazón a Dios en el tiempo de Dios. Por eso la palabra dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Y tú que hoy oyes la palabra, tú que hoy escuchas el mensaje, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo que Dios quiere llegar a tu vida, quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu corazón. Hoy es el tiempo, no mañana. ¿Por qué dice hoy es el día de salvación? ¿Por qué dice si oyeres hoy su voz? ¿Por qué dice conociendo el tiempo? ¿Por qué dice, habla de hoy? Porque todo el que dice mañana lo haré, pasado lo haré, de aquí a un mes lo haré, nunca lo hace. Siempre son excusas de hoy, de mañana, y siempre se la lleva uno ahí que sí, ya pronto lo voy a hacer, y ya en una semana lo voy a hacer, ya, y nunca lo hace. Excusas. El que no comienza hoy, nunca comienza. ¿Sí me explico? Vamos a la palabra. La paciencia de Dios es una cosa que determina el tiempo de la gracia, el tiempo aceptable. Mientras Dios tiene paciencia para bendecirte, para tocar tu vida, para llenar tu corazón de gozo, a pesar de que muchas veces tenemos muchas faltas en nuestra vida, y Dios nos está diciendo: arregla esto otro, arregla esta otra cosa. Y Dios tiene un tiempo. Dios me bendice de todos modos. ¿Quiere decir que Dios no tiene problema con que yo esté en esta condición o en esta otra? No, mi hermanito. Es que Dios es paciente. Y Dios te está bendiciendo para que vuelvas en sí y lo bendigas. Veamos qué dice la palabra. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos a conocer el tiempo. El tiempo aceptable al Señor. Lo tenemos, hermanos. Dice el versículo 1 al versículo 4: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. Aquí está hablando del creyente principalmente, que si juzgamos a otros, posiblemente inconversos, y nosotros hacemos lo mismo, dice, no escaparemos del juicio de Dios. Versículo 4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Aquí están las tres cosas. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vea usted lo que dice el versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿Qué es la benignidad de Dios? Hablamos un poquito de su paciencia. Hablemos de su benignidad y de su longanimidad. La benignidad de Dios es
que Dios es bueno. Es la bondad de Dios, es que Dios es bueno, su benignidad es bueno, es benigno, es bueno. No es maligno, no es malo, es benigno, bueno. Y dice, menospreciáis la benignidad de Dios. Es decir, muchas veces Dios nos bendice. ¿Y por qué nos bendice? ¿Porque lo merecemos? No. ¿Porque nos portamos muy bien todo el día? ¿Porque no peleamos, ni ofendimos, ni nada de eso? No. ¿Por qué nos bendice entonces Dios? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. ¿Y para qué te bendice si no te portaste bien? ¿Y para qué me bendice si no me porté bien? ¿Por qué nos bendice? ¿Nos bendice acaso para hacernos saber de que no importa lo que hagas, yo siempre te voy a bendecir? No. ¿Para qué nos bendice entonces? Nos bendice porque dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. El propósito de Dios es este. Él dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. Quiere decir que hay personas que dicen, bueno, entonces ¿para qué me porto bien? Si tanto bendice al bueno como al malo, si tanto hace salir su sol sobre el malo como el bueno, ¿para qué me esfuerzo tanto? Eso dijo un hombre de Dios en el Salmo 73. Dijo, por poco me resbalaba y se deslizaba mis pies, porque yo miraba cómo prosperaban los impíos y cómo les va bien y cómo les sale bien esto. Y yo que busco agradar a Dios, con duras penas y trabajos la voy pasando ahí muy difícilmente. Dice, en vano limpié mis manos, las lavé en inocencia, en vano me guardé para Dios, en vano hice lo recto. Si los que no agradan a Dios en vez están mejor que uno que está buscando esforzarse para servir a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué sirve entonces? ¿De qué sirve servir a Dios? Oh, sirve de mucho, porque tú estás parado sobre una roca firme y tú vas a mirar la recompensa de tu caminar, de tu vivir, de tus decisiones y de tus acciones. Y ellos están puestos en un deslizadero. Si ellos no se arrepienten, perecerán, pero tú permanecerás. Si Dios los bendice a ellos es para que se arrepientan, como también a nosotros. Nos bendice para que nos arrepintamos. Si Dios derrama de su benignidad es porque Él quiere que nos arrepintamos. Es que Él quiere que valoremos. Y en vez de, Señor, si yo no merecía que me bendijeras, peleé con mi esposa, peleé con mi esposo, hice esto, hice el otro, y Señor, y tú llego acá y levanto mis manos y me tocas y me bendices. Señor, miserable de mí, no merezco esto. ¿A dónde te tiene que llevar esa bendición? ¿A vivir peor todavía? No, a valorar la misericordia de Dios y a decir, Señor, perdóname, Señor, tu favor, tu misericordia, eres tan bueno, te voy a servir, voy a arreglar mi vida, me voy a acomodar contigo, tu benignidad me guía al arrepentimiento. Entonces, hermanos, la benignidad de Dios es el tiempo de la gracia de Dios, es el tiempo mientras está la benignidad de Dios. Es el favor de Dios, es la invitación de Dios para aprovechar ese tiempo y estar bien con Dios. ¿Sí me explico? Siempre que Dios, miramos la mano de Dios bendiciéndonos, su favor sobre nosotros, su benignidad sobre nosotros, es un tiempo que Dios está diciendo, no se ha acabado mi paciencia para contigo, no se ha acabado mi benignidad, todavía te estoy dando de mi benignidad para que te arrepientas y vuelvas en sí y te acerques a mí, pero no menosprecies mi benignidad, porque se puede acabar uno de estos días, porque uno de estos días puede cortarse esa benignidad y puedes quedarte sin nada, puedes quedarte simplemente endurecido y perdido. Pero hoy que todavía sientes la benignidad de Dios, hoy que todavía palpas que Dios es bueno para contigo, valóralo, agradécele a Dios, dale gracias a Él, sírvele con todo tu corazón y vive para Él, porque su benignidad es grande para con tu vida. ¿Sí me explico? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo que Dios hace. Nosotros tenemos que aprender a ser benignos los unos para con los otros.
Ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a este hombre, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto a mis padres. Aprende a ser paciente y benigno, porque la benignidad es lo que más atrae a una persona a un verdadero arrepentimiento. La benignidad de Dios, no el gritarle, el maltratarlo, el decirle esto y lo otro. ¿Sí me explico? No echarle en cara sus errores y sus defectos, porque eso es lo que hacemos. Y en vez de provocar un cambio positivo en la persona, provocamos un pleito más grande. Amén, hermanos. Pero cuando nosotros aprendemos a ser benignos, y a pesar de que sí, quizás me trató mal, hizo esto mal, lo que fuera, aprende a ser benigno para con él, para con ella, y verás la gloria de Dios en favor de tu vida. Verás la misericordia de Dios en favor de tu hogar. El tiempo de Dios, el tiempo de su gracia, mientras su benignidad está presente, mientras su paciencia está actuando en favor de tu vida, no la tomes en poco, porque un día se puede acabar. Lucas capítulo 13, y aquí le termino porque el tiempo se nos ha ido. Lucas capítulo 13, lo tenemos. Veamos qué dice la palabra del Señor. Versículo 6 en adelante. Aquí vamos a mirar una vez más el tiempo de Dios, de su gracia, de su misericordia, su benignidad en favor de los hombres. Lucas 13:6, ¿lo tenemos? Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. Esta es la benignidad del Señor. Dice que el dueño de la viña vino a decirle al siervo, le dice: ¿sabes qué? Mira, esa higuera que está ahí en la viña tiene 3 años y no da fruto. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Córtala y plantamos algo más que dé fruto. ¿Para qué quiero esa higuera si ya tiene 3 años y no da fruto? Nosotros muchas veces no esperamos 3 años. En el primer año, en el primer mes, y en vez en la primera semana queremos cortar lo que no nos gusta, a quien no nos gusta, de quien no hemos mirado el fruto que esperamos mirar. Si es el esposo con la esposa, si es el padre con los hijos, o quien sea, o el hermano con otro hermano. Nosotros queremos de que, no me habló, no me cae bien o no me trata bien, pues le voy a cortar mi amistad, lo voy a cortar, y comenzamos a cortar. Pero Dios no nos enseña ese camino. Dios dice: ¿quieres aprender de mí, que soy bueno? ¿Quieres aprender mis caminos? Primeramente dice: cuando ves que un arbolito no da fruto, que una persona no da fruto, que quizás no es la persona que tú quisieras, no es el hombre, no es la esposa que tú quisieras, de repente, en vez de maltratarlo y decirle: tú eres inservible, eres esto, eres lo otro, y aquí y allá, y poner un reproche en su cara, echándole en cara todos sus defectos, eso va a destruir ese hogar. Y es lo típico que hacemos. ¿Sí me explico? Queremos mirar la gloria de Dios. Aprendamos a hacer lo que hace el Señor. ¿Qué hace el Señor? Dice que aquel viñador le dijo: mira, ¿sabes qué? Yo sé que ya tiene 3 años. Has esperado 3 años y todavía no llega el fruto, pero déjamela otro año más. Déjame que escarbe alrededor de ella. Déjame que la abone, que la riegue, que le eche su agüita, y veremos. Si da fruto, pues gloria a Dios. Si no da fruto, ya la puedes cortar. Quiere decir que sí tiene un tiempo donde se tiene que cortar lo que no da fruto. ¿Sí me explico? Pero antes de cortar lo que no da fruto, tenemos que aprender a ser benignos como Dios es benigno.
Es decir, antes de que cortes tu matrimonio, antes de que cortes la relación que tienes con un hermano, con un amigo, antes de que cortes aquello, aprende a ser benigno. Aprende, date un tiempo para regarlo, para escarbarle, para abonarlo, para bendecirlo, para no ser vencido con lo malo, sino vencer con el bien el mal, para poder mostrarle el amor de Dios fluyendo en tu vida, a pesar de que no te habla bien, a pesar de que te mira mal, a pesar de que te cae medio mal. Tienes que aprender a ganártelo con la benignidad. Y si a través de esa benignidad Él cambia y se arrepiente y perdóname, hermano, sabes que yo me estaba portando mal contigo y me caías mal por esto, yo pensé que me mirabas mal y que esto y que otro, pero era todo un engaño del diablo detrás de aquello. Cuando tú haces lo que el Señor quiere, el enemigo es avergonzado y el nombre del Señor es glorificado. Las relaciones se restauran, los hogares se afirman, se fundamentan y son bendecidos, porque ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios, su benignidad. Entonces Dios igualmente lo hace con nosotros. ¿Cuántas veces igual nosotros no damos el fruto que Dios sabe que tendríamos que dar? Pablo dice, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche, debiendo de comer ya alimento sólido. Dice, tiene necesidad de que se les dé lechita. Dice, no deberían de estar de esa manera, pero Pablo, a pesar de eso, los ayuda, los motiva, los bendice, no los corta, no los desecha. Entonces aquí se manifiesta la benignidad de Dios. Nosotros debemos de aprender de estos principios de Dios, cómo Dios produce un arrepentimiento en nosotros, cómo Dios nos quiere hacer volver en sí. Así nosotros también debemos de actuar hacia los demás. Dios te bendice a pesar de que no lo mereces, a pesar de que no hay el fruto que debería haber en tu vida. En veces hay más fruto malo que fruto bueno en nuestra vida. Y a pesar de eso, aún Dios es bueno y nos bendice. ¿Por qué nos bendice? Porque Dios dice, está bien que sigas viendo como estás. No, Dios nos bendice diciendo, a ver si este año da fruto. Un año más, voy a escarbar. Merece que lo corte. Lo que merece es que lo corte y que lo eche al fuego. Pero en vez de cortarlo y echarlo al fuego, este arbolito, lo voy a escarbar, lo voy a abonar, le voy a echar agüita para que dé más fruto. No lo merece, pero como yo soy bueno, dice Dios, lo voy a bendecir para que de esta manera reflexione. Ese es el tiempo de la bondad de Dios. No tomes en poco el tiempo cuando Dios te bendice, porque a través de su bendición te está mostrando su benignidad. Puede llegar el tiempo cuando se corte la benignidad de Dios. ¿Sí me explico? No tomes en poco cuando Dios te está bendiciendo. No digas, gloria a Dios, de todos modos Dios me bendice de cualquier manera, porque te puedes lamentar, porque Dios puede cortar su benignidad. Y llega un momento cuando solamente llega amargura, aflicción y escasez, y tu vida se convierte en un desierto, espiritualmente, primeramente, moralmente, segundamente, y materialmente, terceramente. ¿Sí me explico? Entonces ve todo el momento que Dios te bendice, aunque no lo mereces. Te provee, te abre puertas materialmente, moralmente, espiritualmente. Esa es la benignidad de Dios, diciendo, espérate, Señor, no lo cortes. Diciéndole al juicio de Dios, espérate. Y diciéndole a la misericordia, un poquito más, un tiempecito más, a ver si reflexiona, a ver si vuelve en sí, a ver si despierta. Es tiempo de despertar, dijo el apóstol Pablo. Es tiempo de despertar del sueño, de levantarnos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Póngase de pie en esta noche.